El curso está estructurado en 4 unidades que a su vez tiene lecciones. Estas lecciones las podéis encontrar en archivos de PDF, así como su bibliografía. Después, por cada unidad, tenemos unas preguntas que se contestan de forma autónoma, que es el apartado Desafíate a ti mismo. A continuación, creo que viene un webinar o un vídeo de apoyo. Y después 2 actividades que también se realizan de forma autónoma y se suben, se entregan en la propia unidad. Las formas de comunicación entre nosotros pues son por los foros que hay. Cada unidad tiene un foro, igual que el de presentación, por cada unidad hay un foro, y ahí podéis ir dejando las preguntas que comentaremos todas las semanas en las 2 tutorías que tenemos los lunes y los miércoles. Esas tutorías son por chat, están al principio en el espacio de bienvenida, son también a esta hora, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana de hora EDT, y ya son en vivo y podemos comentar lo que habéis dejado en los chats o cualquier otra duda que os haya surgido con respecto a las actividades o lo que sea. Más o menos funciona así: 4 unidades con 4 lecciones cada una, con 2 unidades, una batería corta de preguntas y un audiovisual que puede ser pregrabado o como ahora que estamos en el primer webinar de este curso. Pues ya sin más, como son y 10, voy a seguir hablando sobre el webinar. El primero de ellos, que es hoy, y os doy los buenos días a los que estáis al otro lado, en América, trata sobre cuestiones de Open Science, de ciencia abierta. A ver si se pasa aquí. Nosotros estamos emitiendo desde España, que ahora son las 4 de la tarde, las, ¿no? 4:10. Las 4:10. Somos el profesor Luis Millán González Moreno, el profesor de la Universidad de Valencia. Hola, ¿qué hay a todos? Y yo misma, que soy profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. Por favor, Luis, si quieres presentarte tú mismo. Bueno, pues nada, yo básicamente soy una persona que no proviene de la documentación, sino que tengo un historial más como investigador en ciencias biomédicas. Nos dedicamos al ejercicio físico aplicado a poblaciones muy especiales, como son las personas que tienen paraplegia o en personas que han tenido algunas enfermedades que afectan al sistema musculoesquelético. En este curso colaboro con Fernanda básicamente por los conocimientos que tengo sobre cómo se producen los datos de investigación e incluso también porque en ocasiones datos de nuestro laboratorio han sido compartidos en diferentes publicaciones y a través de la colaboración que tenemos en temas de bibliometría pues llegamos a la colaboración de este curso. Y esa va a ser mi principal aportación desde la visión un poco de la investigación. Y eso es todo por ahora. Por mi parte, yo empecé en los años 90 el doctorado, que culminé en el 2002 con una tesis de gestión de la información, y además trabajaba en una biblioteca académica. Por esta razón, todos los asuntos de comunicación científica son de mi interés. Mi tesina, por ejemplo, fue de bibliometría y de comunicación en este nivel académico. Cuando comenzó el movimiento de acceso abierto, allá por los años 2000, pues en 2002 más o menos, lanzamos, como fundadora fue Inma Subirats de la FAO, el archivo abierto sobre biblioteconomía y documentación llamado ELIS, ePrints in Science and in Library and Information Science, y posteriormente aplicamos el protocolo de acceso abierto o IPMH
a otros proyectos, como por ejemplo para poner en línea y en acceso abierto patrimonio cultural como son fotografías. Posteriormente presentamos unos cuantos casos de uso al V3 Consortium cuando lanzó su convocatoria de casos para conocer cómo estaba implantada la web semántica Linked Open Data en el área de bibliotecas. Y actualmente trabajamos en un proyecto sobre datos de investigación que dirijo desde el año 12 y está financiado con fondos del Ministerio Español. En esta transparencia, pues más o menos se resumen las áreas de interés. Por una parte, lo que comentaba de comunicación científica, que toma temas de bibliometría, de revistas, evaluación de la ciencia, redes académicas, etcétera. Cuestiones de open access a diferentes tipos de materiales, a web semántica para patrimonio, por ejemplo, con un diccionario de autores que se llama Vestigium, y recientemente estas cuestiones de Open Data y transparencia, Open Data del sector público y datos abiertos de investigación, que es lo que hace parte de este curso, fundamentalmente. Nosotros hemos pensado que este webinar podía tener como objetivo que ustedes percibieran el cambio en las formas de investigación y en la distribución de los resultados de la investigación. Por esta razón vamos a tocar 4 puntos: las tendencias a lo abierto, unos ejemplos, los hitos más relevantes y después cómo se percibe el futuro de los datos. Pues el primer apartado, como decía, eran las tendencias. En primer lugar, queremos hacerles partícipes de nuestra visión propia sobre la evolución que ha sufrido el mundo de la gestión de la información recientemente. Como algunos de ustedes seguro que también trabajan en el manejo de la información durante años, habrán visto cómo está cambiándose los conceptos. Lo que antes se llamaba información ahora ha empezado a aparecer el término datos, que no es exactamente lo mismo porque son más desagregados, pero eso tiene una serie de implicaciones que iremos viendo. Implicaciones por esa misma desagregación, por el hecho de que los datos es el primer nivel, digamos, del conocimiento y está muchísimo más alejado de la creación de conocimiento. Por otra parte, las técnicas de aprendizaje del conocimiento han cambiado. Digamos que desde la lectura por parte de un ojo humano, ¿no?, con intervención de cada persona en la lectura profunda de cada uno de los textos, se tiene interés y se ha pasado a implementar otras formas de análisis donde intervienen más las herramientas automatizadas y las técnicas de minería de datos, sobre todo en el ámbito de los datos masivos, del Big Data. En esto los métodos de análisis cobran muchísimo protagonismo. Y en el caso del entorno de las bibliotecas, hay 2 cambios claros, que es, por una parte, de entornos cerrados y propietarios se pasa a querer poner a disposición del público la información en abierto. Y, por tanto, ahora prima la cuestión del acceso y no la adquisición de las colecciones. En definitiva, y con respecto a datos, se observa, y creo que es innegable, que desde todas las instancias, desde la administración hasta los sectores académicos, hay un interés en conocer los datos, en analizarlos y, por tanto, en que estén bien gestionados, porque, por otra parte, también se intenta que se hagan disponibles en abierto.
Esto es en general, y tanto es así, tanto es así que sucede a nivel social, que hasta algunas instituciones vinculadas a la cultura, como puede ser en este caso el Centro para la Cultura de la ciudad de Barcelona, en el año 14 ya lanzó una exposición llamada Big Bang Data, haciendo en fin, una especie de guiño con el nombre, donde se abordaban todas estas cuestiones de los datos, desde dónde se almacenaban los datos, desde cuestiones de preservación de qué va a pasar con la información que actualmente existe, cómo preservarla a futuro, desde la fisicidad de los centros de datos, a también cuestiones de periodismo de datos, de visualización, etcétera. Tanto éxito tuvo que se está repitiendo y, por ejemplo, el año pasado pues estuvo en la Fundación Telefónica, donde yo tuve el placer de verlo. En definitiva, todo esto de lo abierto conforma una constelación, un ecosistema que Boulton graficó de la siguiente manera. Para él, la ciencia abierta, bueno, Boulton es uno de los autores de un informe seminal en esto de los datos de investigación, la gestión de datos de investigación, que es el informe de la Royal Society. A ver, Royal Society, no, esta es la Sociedad Científica inglesa. Esto es, se llama Science as an Open Enterprise. Pues una de las figuras que reseña toda esta visión global es esta que presentamos, porque ciencia abierta no solo son los datos de investigación. Por una parte, tenemos a la izquierda de la figura que se hace la investigación de otra manera, de una manera, por ejemplo, más colaborativa. Se hace ciencia de una manera más abierta, como dice él. Estos son los inputs. Y por otra parte, los resultados, los outputs, tenemos, por un lado, si comenzamos por la izquierda, vemos que las instituciones académicas, como organismos muchas veces públicos, pues crean datos que ahora, por cuestión de rendición de cuentas y las leyes de transparencia, pues muchas veces se sacan a la luz. Esto es un apartado, Esto sería el Open Data, que es la información del sector público. Por otro lado, dentro de Open Data también tenemos información del sector público que puede ser de interés para crear más investigación, por ejemplo, datos meteorológicos o datos estadísticos, etcétera. Esto es utilizado de forma masiva por los investigadores. Y en tercer lugar tenemos los datos derivados de la investigación, son los llamados Research Data, que pueden ser masivos, Big Data, como pueden ser los que genera el CERN, el Centro de Altas Energías Europeo, o puede ser Little Data, pequeña cantidad de datos o de datasets que crea cada grupo de investigación, ¿vale? Esto es una larga cola. Y a la derecha, por último, tenemos a las publicaciones, que es un mundo que todos conocemos si trabajamos en bibliotecas, bueno, tanto si trabajamos en bibliotecas como no, es un mundo que está ya muy claro, muy tocado y que se hacen disponibles ya desde hace tiempo, como habrán podido leer en las lecciones que tienen en la unidad 1, se hacen disponibles a través de protocolos de Open Access. Perdón. Yo lo que he indicado con estos logos es lo que nosotros hacemos. ELIS, por ejemplo, haría parte del mundo Open Access, DataSea haría parte del Public Sector Research Data y Research Data. Y por otra parte, en el caso de los datos administrativos, también tenemos algún proyecto y alguna contribución por cuestiones de la transparencia.
Y en el caso de la creación de datos, pues esto es un apartado que tiene que ver con los investigadores como Luis Millán. Bien, todos estos outputs son de interés ya no solo para los científicos, sino que pueden ser de interés para los ciudadanos que se interesen por la ciencia, pero también para las empresas que intentan en ocasiones hacer negocio basados en los datos que ya existen del sector público. Pueden ser datos de investigación o podrían ser datos administrativos o basándose en las publicaciones, etcétera. Y por último, obviamente, al sector del gobierno, al sector público, también le son de interés. Bien, esto es el panorama que nos ofrece Boulton y que yo creo que aclara muy bien la complejidad de todo este mundo de la ciencia abierta. Pero quería recordar que nosotros en este curso y también más o menos en este webinar, a lo que nos dirigimos es a los research data, a los datos de investigación. Esta es la definición última que ofrece la OCDE en su último informe llamado Making Open Science a Reality. Entonces, tenemos que tener claro que los datos de investigación son registros factuales que funcionan como fuente primaria para validar los descubrimientos científicos. Los hay de muchas clases, no nos vamos a meter aquí, pero que quede claro que cuando hablamos de Open Science es todo, y cuando hablamos de Research Data, y este curso habla fundamentalmente de Research Data, nos referimos a registros factuales. La siguiente tendencia, además de lo abierto, es una tendencia a la reutilización de los datos. Todo este trabajo de hacer disponible en abierto la información, ya sean las publicaciones o los datasets, tiene como objeto explorar nuevos modelos de trabajo y de innovación social o incluso, como comentaba, crear nuevos modelos de negocio en torno a los datos. Y no solo los datos del sector público o más bien como datos de sector público, los datos de investigación son muy valiosos, especialmente porque son muy difíciles de conseguir y además su calidad está acreditada. Para Boulton, de nuevo, en realidad lo que se desea es que se pueda acabar integrando datos desde un gran número de bases de datos de forma dinámica, utilizando unas potentes herramientas de interrogación y técnicas de minería de datos para conseguir unos nuevos interrogantes, unos nuevos resultados a estos interrogantes que sería impensable que pudieran responderse con una intervención únicamente humana. Y con ello llegamos al segundo de los apartados de este webinar sobre cómo se hace ciencia. Ante todo, todos debemos tener claro a estas alturas, ustedes también, que el modelo de producción científica que existía y las formas de comunicarlo están ampliamente cuestionados. De hecho, era un modelo que comenzó a entrar en crisis, entre otras cosas, porque hay dos polos contrapuestos. Por una parte, los intereses del sector de la industria de la información, como pueden ser productores de bases de datos o de revistas, solo una parte de ellos, claro, los que se puede considerar industria, han buscado hasta hace relativamente poco un beneficio económico, bueno, un modelo de negocio rentable, obviamente, pero sin embargo la ciencia tiene atribuidos unos valores propios que no tienen solo que ver con el valor económico que pueda generar, no.
tiene un valor social para la sociedad y siempre ha habido un espíritu como bastante de generosidad en el caso de la investigación. De hecho, Boulton comenta que una interpretación más ambiciosa del quehacer científico resalta valores y beneficios que tienen que ver con lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para la ciencia y la sociedad en general, el hacer disponibles los resultados permite responder, en primer lugar, de una forma muy eficiente a emergencias mundiales que de otra forma sería imposible. Por ejemplo, las pandemias o problemas como el cambio climático, que va más allá de cada uno de los países o cada uno de los grupos de investigación. El caso paradigmático, por ejemplo, fue lo del genoma. Además, asegura la validación y la reproducibilidad de la ciencia. También estimula la cooperación e innovación y, en definitiva, nos recuerda que es un ejercicio de responsabilidad, de rendición de cuentas ante la sociedad, que es la que acaba financiando estas investigaciones. Y el gestionar datos de una manera eficiente para el MIT, por ejemplo, proporciona muchos beneficios para los propios investigadores, para el quehacer de la investigación, porque incrementa el impacto de la investigación, la hace más visible, sin duda, pero además a largo tiempo ahorra tiempo, a largo plazo, ahorra tiempo y recursos, y además preserva los datos asegurando su integridad y la calidad de los datos, y una cosa importante es que en definitiva atrae muchas veces la financiación. Que esto es, que lo veremos en la unidad 2, la siguiente transparencia, es digamos un esquema de pasos, de los pasos de una investigación. En principio, el investigador concibe la idea, diseña el método para llevarla a cabo, realiza el experimento, analiza los datos fruto de ese experimento y después pasa a la fase de colaboración con otros científicos, la publicación o la exposición de alguna de las maneras habituales. Pero esto lo hace de una manera determinada, porque el investigador tiene sus propios intereses que muchas veces no coinciden con los intereses de la biblioteca. Yo, que he estado en uno y otro lado, veo claramente que hay una diferencia y que debemos ser capaces de ponernos en la piel del investigador para poder ofrecerle lo que necesitan y también entenderlos perfectamente. Pues bien, su trabajo consiste, como hemos visto, en producir, en explotar los datos y después realizar actividades de networking, entre las que podrían estar incluidas el data sharing, el compartido, el intercambio de datos. Sus intereses en realidad estriban en que le den crédito por el trabajo que hacen, o sea, el reconocimiento por parte de agencias o por parte de su institución en las formas que sean. Obtener financiación, que es lo que le permite investigar, y que todo esto suceda de una manera fluyente, con rapidez. Por ello, en los otros dos apartados de compartir y preservar los datos, que ahora estamos viendo que se están empezando a exigir, no hacen parte de lo que eran sus tareas, son nuevas obligaciones que debe asumir dentro de su trabajo, cuando en realidad no son sus intereses exactamente, porque lo que nuevo conocimiento, lo que le interesa es crear nuevo conocimiento constantemente. De forma que voy a continuar. Muy bien. Voy a continuar yo ahora. Bueno, estas últimas transparencias que ha explicado la profesora Peset son quizá la parte más controvertida de compartir datos. Básicamente,
la profesora Peset ha puesto los mejores ejemplos o las mejores actitudes que se pueden esperar del mundo de la investigación, pero existen serios problemas y existen muchas incógnitas a la hora de poder llegar a un fin más o menos consensuado entre un grupo grande de investigadores de diferentes países. Esto va a ser un poco como, pues, como los formatos que había de vídeo, que costó años y años más o menos que aquello se consiguiera hacer uniforme a varios países y a varias sociedades, y aún así hoy en día no existe un consenso completo. Pero independientemente de que en un futuro se consiga un consenso completo o al menos dentro de comunidades pequeñas, hablando pequeñas, un propio país, el propio país en el que son ustedes o nuestro propio país, donde estamos Fernanda y yo ahora aquí, es necesario que se consiga de alguna manera. Y lo primero que hay que distinguir claramente es si estamos hablando de que la investigación la paga un ente privado o la paga un ente público. Esta es la primera cuestión. A un ente privado, en un principio, la sociedad no le tiene por qué exigir nada. Ahora hablaremos si eso es cierto del todo o no. Y a un ente público, lo mínimo que le puede pedir la sociedad es que lo que se haga en ese ente público con el dinero de todos revierta a todos. Pero claro, esto es una cosa sencilla de decir, pero ya no es solo que revierta, sino que con el dinero invertido por parte del contribuyente se saque el máximo beneficio. Esto yo creo que es más importante. Lo otro es una obligación legal y que a lo mejor no se hace, pero lo importante no es solo, no es solo que revierta en la sociedad, sino que revierta de la forma más eficaz. Quiere decir que si en nuestro país se está invirtiendo en 4 grupos de investigación por separado, la obligación de las instituciones es que eso reviertan no por separado 4 veces, sino que revierta mucho más porque ellos sean capaces de aprovechar los datos que se están haciendo en diferentes lugares. Entonces, hablando desde un punto de vista de lo público, hay que revertir la inversión, tiene que ser claramente pública para que todo el mundo la pueda ver, y además hay que exigirle que la suma total sea mucho más que la suma de las partes. Y esto es lo que pretende el compartir los datos. Viniendo desde aquí, que quien paga es importante, una vez ya estamos en un entorno más o menos público, vienen los siguientes problemas, ¿no? Que es qué consiguen los diferentes actores implicados en la investigación con compartir. Entonces, esto a priori, la ciencia es una cosa que, como ha dicho anteriormente Fernanda, tiene como un halo, ¿cómo diría yo? Tiene un halo de romanticismo que en realidad con el tiempo yo creo que se ha transformado un poco y ya no existe exactamente ese halo de romanticismo. Es cierto que dependiendo de en qué área de investigación nos encontremos, todavía podemos ver que existen muchos investigadores que creen que lo que hacen lo hacen para la humanidad. Existen otros campos que esto no es así. Yo desde el campo en el que trabajo, que tiene que ver sobre todo con la salud y con la salud de personas con problemas musculoesqueléticos, pues realmente sí que veo ese sentir de que la investigación es para las personas afectadas en muchos de mis colegas. Claro, obviamente es un tema que trata muy de cerca con las personas, pero la investigación puede llegar a estar tan alejada de la realidad en ocasiones que pedirle a un investigador metido en un laboratorio que piense que eso va a ser para la humanidad, pues puede costar un poco. Entonces, en realidad tenemos que pensar que el investigador, independientemente de esa visión romántica de que tiene que ayudar a la sociedad, también tenemos que saber exactamente él si tiene algún interés más. Entonces, pues bueno, ahí un poco se han apuntado algunas cosas. El reconocimiento es una de las cosas que mueve a muchos investigadores a hacer su trabajo. Digo, ya alejándonos de la cosa principal, ¿no? Que es que a ti te pagan para que la sociedad funcione mejor en muchos aspectos. Entonces, también necesitan reconocimiento, o sea, eso también ayuda, es un motor que ayuda a que la investigación vaya hacia adelante. En conclusión, la forma de reconocer es una cosa que se debe de estudiar mucho, o sea, de qué manera una persona que comparte sus datos, los que ha generado en su laboratorio,
no se pierde la trazabilidad de quién fue el primero que los generó. Entonces esto es una primera forma de reconocer, y a partir de que no se pierda ese trazado de los datos, pues ya cada institución, cada país, en fin, la gente encargada de reconocer no solo económicamente, sino también a nivel social a esas personas, pues un poco sepa de dónde vinieron y qué premio o qué tipo de reconocimiento es el mejor para reforzar su comportamiento. Entonces, eso es una de las cosas que se puede estudiar y que de hecho ya se está estudiando y que sería totalmente necesario. Está claro que lo que consigue la sociedad es mucho más. O sea, ¿por qué consigue mucho más? Aquí hay que hablar de un par de tecnicismos que en los temas que ustedes tienen colgados está un poco más extendido. Voy a hacerlo lo más breve posible. Existe una cosa que se llama los datos crudos, o sea, los datos crudos, que es raw data en inglés, es los datos que los investigadores recogen en su laboratorio. Estos datos son los que son realmente valiosos. Eso es por decir, de alguna manera, son el patrón más importante de lo que se está haciendo, y eso es lo que se debe de compartir. Y luego, a partir de que se han recogido los datos, hasta que son publicados, hay una serie de procesos que los van transformando. Esas transformaciones en ocasiones también se comparten. De hecho, la transformación final, que es la escritura científica, es la que todo el mundo comparte. Pero los datos puros que salen, o los datos crudos que salen de los laboratorios, es donde está la clave de los datos abiertos. Y esto es básicamente lo que más cuesta compartir. La razón es que las transformaciones que los datos sufren durante el proceso hasta la publicación, en muchas ocasiones requieren de conocimientos técnicos y de cuestiones técnicas que pueden ser abordadas de diferente manera en función de qué laboratorio nos encontremos. O sea, si yo tengo unos datos sobre el índice de masa corporal, que es, como ustedes sabrán, una combinación entre el peso y la altura de las personas, desde que yo tengo esos datos puros de un grupo de personas hasta que yo publico el artículo, voy haciendo cálculos estadísticos a nivel técnico, pueden ser muy distintos entre un laboratorio y otro. Entonces, aquí es donde aparecen no lo que yo consigo, sino los problemas que se suelen ver a nivel de investigación con esos datos puros o esos datos crudos. El primer problema que aparece con los datos crudos, aparte de la trazabilidad, o sea, de saber de quién eran los datos puros, es que los investigadores siempre quieren reutilizar sus propios datos con otros sistemas de análisis. O lo que es lo mismo, os he dicho que desde los datos puros hasta el artículo hay varios pasos en los que se pueden manipular cosas, o sea, manipular bien entendido, es decir, se pueden hacer análisis desde diferentes enfoques. Una vez yo he analizado esos datos con un enfoque, siempre querré intentar otro enfoque. De hecho, la importancia de compartir los datos es que cuando yo he agotado mi capacidad de explotar esos datos, a lo mejor otra persona con otra visión todavía puede conseguir mucho más de ellos. Esto es uno de los problemas. ¿Por qué? Porque uno nunca ve el momento de liberar sus datos puros para que otra persona aporte su know-how, su conocimiento o su forma de hacer. Este es uno de los primeros problemas. Existen problemas mucho más cainitas o más problemáticos, como ¿y si yo me he equivocado al analizar mis datos y luego la comunidad en general me afea lo que he hecho? Yo creo que esto, aunque le preocupa a muchos investigadores, es lo que hace también que tenga mucho valor el compartir los datos, porque de esta manera también se puede testar a través de diferentes grupos de investigación que los artículos, que es el producto final que se ha publicado, ha tenido una serie de pasos correctos. Pero eso es un problema, porque nunca estamos seguros del todo de haber hecho todos los pasos de forma correcta. Entonces, esto que es un problema para los investigadores, de alguna manera hay también que hacerles ver que el error, y sobre todo si el error se puede corregir, puede ser una gran ventaja para la sociedad, que avanzará de una forma mucho más rápida. Existen todavía algunos problemas mayores, o sea, hay problemas ya de tipo técnico,
de que los investigadores tienen que poner a disposición los datos con todos aquellos parámetros necesarios para su análisis. Esto yo creo que es superable y que además la gente que trabaja en documentación es básicamente donde van a aportar las soluciones principales, porque quizá lo que he hablado antes es más un problema en ocasiones filosófico que real. O sea, es más un problema de por qué hacemos las cosas que no cómo las hacemos. Y básicamente existen aún algunos problemas más que pueden perjudicar el acceso. De hecho, cuando nosotros empezamos a publicar en revistas y a subir nuestros datos, pues eso nos produjo cierta inseguridad, porque tampoco sabíamos si nuestro organismo nos lo autorizaba o no. Esto es todo el papel que yo digo que deben de hacer los documentalistas, que es asegurar que esos datos pueden ser protegidos. ¿Y por qué es necesario protegerlos? Porque en realidad el que los ha pagado tiene o debe de conservar también ciertos derechos sobre ellos. Y habrá muchos problemas que se solucionarán si se comparten los datos. De hecho, voy a poner solo un ejemplo que me es muy cercano, como es la hemofilia, para que ustedes se hagan una idea de qué presupone compartir. La hemofilia es una enfermedad, una coagulopatía congénita, que es una enfermedad rara. No existen muchos casos documentados en general. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos aproximadamente 150 pacientes con esta patología. Obviamente 150 pacientes, de los cuales no todos acuden al centro médico, hace que cada vez que nosotros recibimos dinero para investigar nuestras muestras, o sea, la cantidad de pacientes que nosotros tenemos para analizar, sea pequeña. Entonces, nuestros datos por separado no tienen una importancia muy grande. ¿Cómo actúan los investigadores en este caso? Pues de forma informal, a través de charlas en congresos, etcétera, etcétera, se llega a determinados acuerdos para empezar a compartir datos con otros centros médicos. Esto es lo que tradicionalmente se ha ido haciendo. Claro, esto depende mucho de las habilidades sociales que tengan los diferentes investigadores o del dinero que disponga cada uno de los laboratorios. Si todos esos datos en diferentes laboratorios del mundo, que normalmente son de ciudades o de zonas o regiones que tienen 100 o 200 pacientes, se compartieran, obviamente ustedes pueden imaginar que las conclusiones que se llegarían para los pacientes serían un avance brutal. Puede ser que, como no están todos los problemas superados, para los investigadores no lo sea, pero sobre todo en enfermedades raras o en determinadas cuestiones que es muy difícil conseguir muestra, es un ejemplo de cómo haría que mejorara nuestra sociedad y sobre todo determinados problemas que fueran superados. Y yo por ahora no tenía tampoco mucho más que decir de una introducción. Como técnicamente está mejor explicado, creo yo, en las unidades, sí. Pues luego si hay alguna pregunta o cuestión, pues seguiremos hablando sobre el tema. Muchas gracias. Pues creo que Luis ha dado muestra de estas contradicciones que existen entre el querer y a veces el realmente hacer disponibles, lo que se llama la paradoja del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya muchos de ustedes que están involucrados en el movimiento de acceso abierto, los repositorios y tal, pues habrán visto que se produjo sobre todo al principio, pero poco a poco se van adaptando. Hay que tener en cuenta que los intereses de los diferentes actores son diferentes. Por ejemplo, los autores y los propios organismos que también van a ser evaluados por número de patentes o el impacto de las publicaciones, pues muchas veces lo que se intenta es esto, o sea, cumplir con esos criterios de evaluación que están establecidos desde hace mucho tiempo, mientras que otros agentes, como pueden ser los financiadores, claman porque esos ficheros, esas bases de datos se liberen. Entonces, ahí hay contraposición de intereses. Para salvar esa situación de bloqueo,
y que los datos empiecen realmente a generar ese valor potencial que se le asignan desde todas las instancias y todos los autores que son pro liberación de datos, se tendrán que aplicar pues criterios de tipo político, como por ejemplo cambiar o modificar en parte las normas de evaluación del trabajo de los autores. Se tendrán que conseguir infraestructuras tecnológicas que faciliten y otro tipo de science facilities para que el trabajo de liberar datos sea mucho más amigable. En cualquier caso, lo que sí que todos los autores reconocen, y entre ellos los investigadores también, es que la necesidad de reconocimiento es ineludible, si no será muy difícil que realmente se produzca una liberación de datos de forma masiva. Hay que tener en cuenta que en este sistema se mueven múltiples autores y múltiples intereses. Esto lo hace muy complejo y hasta ahora, por ejemplo, las políticas que se habían instaurado para conseguir que se avanzara en el acceso abierto o en el trabajo en general se resumen en esa viñeta del stick or carrot, que es o a base de incentivos, o sea, la zanahoria, o a base de coacción, digamos, que sería el palo, ¿no? Stick or carrot. Desde luego no debemos nunca de perder de vista que es un sistema muy complejo, un ecosistema social al fin y al cabo, donde los factores no actúan de forma independiente, sino que están interrelacionados y el movimiento de uno produce efectos en los otros y que además esto se produce a escala absolutamente internacional. El tercer apartado son algunos hitos que queremos hacer reseñables en este entorno de la ciencia abierta. Son, por ejemplo, dos cosas. El ejemplo de 3 países o 3 zonas donde los gobiernos han tomado el liderazgo en esto de considerar los datos como un activo estratégico para el país. Las 3 zonas que hemos identificado a lo largo de estos años como paradigmáticas son Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña, cada una con sus características. En el primer caso, Australia han creado un sistema nacional basado en los datos de investigación, que es esto de ANDS, Australian National Data Service. Han conseguido que los metadatos de los datos de investigación de casi todas las instituciones académicas fluyan a un sistema de búsqueda con cantidades de servicios, etcétera, y esto está haciendo despegar, dicen, la economía australiana. Por su parte, Estados Unidos es un país que cuenta con una cultura de financiación muy sólida, pero además que tiene unas características propias, porque ellos creen realmente en estos valores de la democracia, del valor social de la ciencia, etcétera. Entonces se ha avanzado bastante en estas cuestiones de los datos de investigación de manera descoordinada, en el sentido de que cada institución hace su propio desarrollo o su propio producto, pero digamos que consiguen hacer de manera coordinada un sistema robusto. Y Gran Bretaña tiene la suerte de contar con el GIS, que es un organismo dedicado al mundo de la información, donde se coordinan las acciones en concreto de los datos de investigación. Y como iniciativas que no sean estrictamente gubernamentales, hay que reseñar 3. Por una parte, la comunidad de usuarios, que es el Research Data Alliance, RDA, es una comunidad de voluntarios
cada uno puede participar en los grupos de trabajo que quiera y veo yo que cada vez toma más fuerza. Recientemente, ahora en septiembre, fue en París el plenario y cada vez tiene más éxito. En segundo lugar, el trabajo que está haciendo CODATA, que es el Comité para Datos del International Council of Science, también está, por ejemplo, acaba de lanzar o está relanzando una revista que acepta data papers. Y por último, el Data Curation Center, que seguro muchos de ustedes conocerán, comenzó con cuestiones de preservación digital y ahora tiene muchísimos materiales y recursos dedicados al mundo de los datos de investigación. Y la siguiente transparencia ya es un poco el futuro y las posibles soluciones en este mundo de la ciencia abierta y especialmente de los datos de investigación. He querido reseñar dos aspectos. Primero, que se necesitan soluciones que sean sociotécnicas, no solo técnicas, insisto, porque la verdad que las infraestructuras tecnológicas tienen como mucha fuerza, mucha presencia y es lo que se ve. Pero va más allá, las soluciones tienen que crear no solo infraestructuras, sino también las metodologías, las políticas y las prácticas que permitan a estos investigadores que analizan los datos identificar los patrones y los procesos necesarios que subyacen a los datos para poder pronosticar comportamientos en unos sistemas complejos. Y en segundo lugar, algo que a mí me ha llamado mucho la atención de Boulton es ahora el presidente de CODATA, lo que hace hincapié es que las acciones tienen que ser combinadas. A ver, la ciencia tiene un carácter internacional, las vías de publicación son internacionales, los grupos muchas veces tienen trabajos a nivel internacional, pero la ciencia se ejecuta muchas veces desde los países. Y con una cultura, o sea, los científicos tienen una propia cultura de trabajo y tienen que trabajar en sus instituciones y con la financiación muchas veces de su país o lugares cercanos y por tanto solo conociendo la realidad nacional se pueden dar soluciones que sean adecuadas para cada uno de los países. Esto creo que es interesante en este curso donde participamos personas de muchos países y ustedes también como participantes proceden de diferentes sitios. Hay que conocer el entramado nacional para después ver cómo adaptar las soluciones que se están proponiendo a nivel internacional que ya existen. Por ejemplo, en el Digital Curation Center hay multitud de materiales, pero han de ser adaptados. Esto es algo que también tiene claro este informe último que comentaba de la OCDE, Making Open Science a Reality, lo que hace es una revisión por países de las estructuras de cada uno de los países. Y bien, todo esto supone un cambio. Para desbloquear el valor de los datos hay que cambiar la manera de proceder. En primer lugar, bueno, esto es un resumen de lo que dice tanto el informe de la Royal Society como un informe de Thomson Reuters, o sea, dos agentes muy diferentes coinciden en esto. En primer lugar, desechar la cultura que contempla los datos como un bien privado. En segundo lugar, aumentar los criterios que reconozcan en la evaluación de la carrera de los investigadores, que reconozcan el esfuerzo de liberar estos datos. Además, desarrollar unos estándares comunes que permitan comunicar estos datos y que aseguren la calidad y los derechos de cada uno de los propietarios de los datos.
Para ello se deben ordenar mandatos, los mandatos los conocemos del mundo del Open Access, pueden ser mandatos, recomendaciones, etcétera, que promuevan la liberación de los datos relevantes de las publicaciones científicas. Por ejemplo, esto es lo que hace el programa europeo Horizonte 2020. El siguiente es reforzar el número de científicos de datos para gestionar y usar estos datos digitales, sobre todo en las tareas de evaluación, porque eso va a garantizar la calidad de los datos liberados. Por último, desarrollar y utilizar las herramientas de software para automatizar y simplificar tanto la creación como la explotación de los conjuntos de datos, proporcionando un acceso uniforme a la variedad de outputs. Es decir, los sistemas de software ahora tienen que contemplar el proceso investigador de una manera integrada. Y esto nos afecta como bibliotecarios, como personas que gestionan la investigación o las revistas que las hacen públicas. Porque los servicios de curación de datos, de conservación de datos, son todos los servicios relacionados con su organización, su gestión, su preservación a largo plazo, etcétera. Es decir, no es solo el depósito, son muchas más cosas. Por ejemplo, esta misma acción de formación hacia personas, formación de formadores, ¿no? Porque ustedes, si están en gestión o gestión de la información, etcétera, a su vez van a transmitir los conocimientos que adquieran. Todo esto forma parte de lo que se considera la conservación de los datos. Como servicios de apoyo, tanto sean bibliotecas, oficinas de transferencia de resultados de la investigación, los resultados de los vicerrectorados de investigación o los servicios de informática, todos estos servicios de apoyo a la investigación deben, por supuesto, entender el trabajo de los científicos, cómo se producen los ciclos de vida que sufre un objeto de investigación. Debemos colaborar con los científicos de primera mano, a poder ser desde el momento de la creación del objeto de investigación. Esto es lo que Matarsky comentaba, que había que subir en la cadena de producción de la investigación e integrarnos desde los inicios. Y por tanto debemos prepararnos, que es lo que estamos haciendo, conocer para poder asesorar y apoyar la labor de los científicos. Y por nuestra parte, o por mi parte al menos, poco más que decir, agradecerles su presencia virtual. Muchas gracias a todos. Ahora, bueno, ahora básicamente ya ha habido alguna persona que ha hecho